Vamos a dar inicio a esta videoconferencia que se inserta en el marco del seminario que estamos realizando sobre Chile 1973. Baste recordar que es el cuarto seminario de una serie que comenzamos en el año 2010 y en donde hemos ido siguiendo año a año la evolución del proceso de la Unidad Popular y del gobierno del presidente Allende. Lo hemos hecho principalmente a partir de testimonios, vale decir, hemos privilegiado al momento de invitar a participar en estos seminarios a personas, hombres y mujeres, la verdad que más hombres que mujeres, que hubiesen tenido alguna relación directa con dicho proceso. Eso ha instalado una reflexión que es de carácter más testimonial. Hoy creo que un estudiante en una de las mesas anteriores dijo que había muchas cosas que podían encontrarse y leerse en los libros, ¿ya? Y efectivamente sobre el periodo que estamos analizando se ha escrito y se ha dicho bastante. Por de pronto nuestro principal invitado, Joan Garcés, lo ha hecho y ha publicado abundantemente sobre este periodo. Por lo tanto, lo que buscamos es más bien una reflexión que se sitúa entre el análisis y la memoria, entre el recuerdo, el testimonio y lo que puede ser una reflexión más académica o intelectual o racional. Por lo tanto, el seminario continúa después de esto. Tenemos otras 2 mesas en la tarde, donde vamos a ver en la mesa de las 3 arte y cultura, y después vamos a tener la ocasión de conversar con 2 personas que vivieron también cercanamente el proceso por su relación con, en el caso de Sofía Prats, con el general Carlos Prats, y en el caso de Osvaldo Puccio, con su padre, que fue secretario personal del presidente Allende. Pero eso es lo que va a suceder en la tarde. Ahora tenemos que aprovechar y quiero comenzar agradeciendo al profesor Garcés la disposición a participar de esta videoconferencia. La verdad, nuestra primera intención fue tenerlo acá físicamente, personalmente. Eso no se pudo, pero hemos acogido con mucha gratitud su ofrecimiento de participar por este medio de nuestro debate. El profesor Garcés, la verdad, no requiere mayores presentaciones, solo recordar de que en el periodo que estamos analizando fue uno de los más estrechos colaboradores del presidente Allende, y su contribución a Chile no solo terminó en ese momento o se circunscribió a su participación en esas circunstancias, sino que jugó un rol fundamental en otra parte muy importante de nuestra historia, cuál fue la persecución y procesamiento del general Augusto Pinochet, que condujo a su detención en Roma. Joan Garcés, como abogado, en conjunto con el juez Garzón, fueron piezas fundamentales de ese proceso y lograron lo que tal vez el Estado chileno no tuvo la voluntad o no logró materializarla. Y por lo tanto lo sitúo en términos de su contribución a nuestra historia, a nuestra memoria y a nuestra recuperación más profunda como nación, esa doble contribución, el haber participado estrechamente del proceso que estamos reflexionando ahora, como colaborador del presidente Allende, siendo muy joven, y luego habiendo contribuido fundamentalmente al procesamiento del general Pinochet. Me acompaña Julio Pinto. Julio, bueno, es colega, doctor con mención en Historia de la Universidad de Yale. Actualmente se desempeña como académico desde hace muchos años de la Universidad de Santiago, con líneas de investigación que tienen que ver con la historia social y económica de Chile. Cuando yo le cursé la invitación, Julio me dijo que esta no era su especialidad y yo le contesté que no lo invitaba como especialista en este periodo, sino por su capacidad de conjugar sapiencia, agudeza, una mirada que es histórica pero también es política, y una gran sabiduría a pesar de su juventud. Es para ver si están siguiendo atentamente lo que digo, ya que... Bueno, tal como lo anticipaba, en la estructura que hemos pensado y que hemos concordado con el profesor Garcés, se basa en una intervención de él. Hemos conversado algunos puntos que nos han parecido importantes tal vez de abordar en su presentación, que se
se ubica en el proceso, en el desarrollo de esos meses previos al golpe de Estado. No sé, Joan, si quieres algún otro elemento de contexto antes de comenzar tu presentación. Muy amable, en primer lugar, por la presentación y agradecido por tener la oportunidad de conversar con amigos chilenos. Sé que entre los presentes hay algunos con los que me unen lazos desde hace muchos años. A ellos les envío un abrazo y a los que no tengo el gusto de conocer personalmente, también un saludo muy cordial. Y cuando queráis, pues puedo empezar ya a mi intervención saludando en particular a los dos profesores a los que estoy viendo en pantalla y añadir que no es fácil para mí resumir en pocos minutos lo que se me ha pedido que explique, que es el posicionamiento personal del presidente Allende en relación con la coyuntura del año 73 y algunos hechos particularmente relevantes en ese momento. No es fácil por la multiplicidad de la enorme cantidad de acontecimientos y de circunstancias y de momentos que llegan y se agolpan en la memoria, aunque sí sería muy fácil, si se tratara de sintetizar en pocas palabras, cuál era el posicionamiento de Allende ante esos hechos que yo voy a explicar, ¿no? Y diría que es muy fácil de sintetizar. Allende es un hombre de una continuidad de principios y de posicionamientos extraordinaria a lo largo de sus 40 años de vida pública. Y en los meses en los que tuvo que enfrentar los hechos a los que voy a referirme y sobre los cuales ustedes están discutiendo desde hace varias horas, pues es el mismo Allende de siempre, naturalmente dando respuestas en función de la coyuntura. Por ejemplo, ya que estamos en una universidad católica, podría empezar por una anécdota un poco poética, ¿no? Me comentaba el mes de octubre del 73, Luis Badilla, que había sido recibido por el Papa Pablo VI para hablar sobre lo que estaba pasando en Chile en esos momentos, y que las primeras palabras de su santidad fueron: fíjense que el año 70 el presidente Allende me envió un mensajero con una frase que me pareció tan singular que la anoté. Decía que no iba a tocar a la iglesia ni con el pétalo de una rosa. Y efectivamente debo decir que cumplió con su palabra, no la tocó ni con el pétalo de una rosa. Es una manera, digamos, simbólica de mostrar lo primero que yo conocí de Allende cuando me fue presentado en el año 68, que era un hombre de una sola palabra, y en un político es muy difícil encontrar una definición que pueda corresponder a esos términos, pero Allende sí lo era, lo cual no era incompatible con su gran habilidad política y con su capacidad de juego, pero siempre con una línea muy constante, muy constante. Por ejemplo, su compromiso con América Latina, su voluntad de tener las mejores relaciones con los países vecinos y en la medida de lo posible construirlas. El año 71, agosto 71, el presidente general Juan José Torres es objeto de un asedio, de un golpe de militar que se desarrolla durante varios días, y Allende está siguiendo con gran angustia el derrocamiento de un general, presidente, con el que estaba abriendo negociaciones para solucionar el problema histórico con Bolivia. Y angustiado tanto estaba que llamó a la dirección del MIR para proponerle que fuera, ya que decían que tenían capacidad militar, que fueran a La Paz a ayudar a Juan José Torres. La respuesta negativa de la dirección del MIR fue para Allende un test definitivo en cuanto a la distancia entre las palabras y los hechos por parte de este grupo, y manifiestamente, pues debo de decir ya de entrada que no influyó para nada en las acciones y en las decisiones del gobierno, pero muestra en ese diálogo un Allende que tres años antes había jugado su carrera política yendo a rescatar y ayudar a salir de Bolivia a los sobrevivientes de la guerrilla del Che,
y su gran decepción y al mismo tiempo pues constatación de lo que significaba esa diferencia entre las palabras y los hechos ante la realidad, las realidades concretas. El año 73 es una simple continuidad de los años anteriores. Se puede hablar sobre, yo voy a hablar desde un ángulo muy preciso, Allende como persona ante determinados hechos. Estamos hablando 40 años después, pero no podemos obviar que hoy conocemos realidades y circunstancias que en aquel momento las estábamos intuyendo, conociendo parcialmente, y que hoy son mucho más completas. Por ejemplo, cualquiera que quiera conocer ese periodo de la historia de Chile tiene que leer necesariamente el informe de 18 de septiembre del año 2000, que se llama el informe Henschel, que es la respuesta de la CIA a una ley del Congreso y del Senado norteamericano, exigiéndole y pidiéndole que explicara lo que había sido su intervención en Chile en esos años, o los datos que publicó la comisión de encuesta del senador Churchill del año 74. No se puede comprender bien lo que son esos años en Chile sin leer las revelaciones que en el 74 y en el 2000, reconocimiento de los hechos por los servicios secretos norteamericanos para desestabilizar la democracia chilena. Yo quiero hablar en particular de brevemente, sucintamente, como no, de cinco circunstancias y los posicionamientos de Allende ante ellas. En primer lugar, las elecciones parlamentarias de marzo del 73, después su posicionamiento respecto de lo que ocurrió en la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano en mayo siguiente, el intento de golpe de junio del 29 de junio, su posicionamiento ante las organizaciones de poder popular y las salidas que él veía y que estaba preparando a la crisis socioeconómica y política que se estaba viviendo. En primer lugar, las elecciones de marzo del 73 son vistas y contempladas como una oportunidad de que la ciudadanía se pueda expresar democráticamente sobre lo que había sido la concepción, y era la concepción del gobierno, de incrementar las libertades efectivas de los ciudadanos y la soberanía popular. Por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo para incrementar el número de inscripciones voluntarias que era entonces en el registro, y fue muy efectivo. La incorporación de la masa de los ciudadanos, de los trabajadores y de los sectores populares a la dinámica política y social era una constante. El someter igualmente a la votación la concepción de la democracia que se tenía, que era no solamente política, sino sobre todo económica y social, como partes integrantes de la primera. A partir de la transformación de las estructuras económicas, la reforma agraria, acabar definitivamente con el latifundio legado desde la colonia, abriendo el camino a nuevas posibilidades económicas para el conjunto de los chilenos, la nacionalización de los recursos naturales, particularmente la gran minería del cobre, de la cual ha vivido Chile desde entonces en gran medida, y la nacionalización, poner el sistema financiero como servicio público, al servicio de la comunidad, y no subordinar la comunidad a los intereses financieros especulativos. Esto que hoy nos parece en el mundo de hoy como algo relativamente utópico, en aquel momento era una realidad en Chile. Todo esto era acompañado de una deliberada voluntad de redistribuir esa riqueza nacional, los recursos del país, a través del incremento constante de los niveles de educación pública, en aquel momento gratuita y de calidad, como se dice ahora, compatible perfectamente con una libertad de enseñanza privada y pública, incluida la religiosa. Igualmente el incremento de la atención de sanidad al conjunto de la población y hacer frente a los graves problemas de vivienda que se vivían. Ese era el proyecto del gobierno sometido a las elecciones y a su resultado. Enfrente, lo que había era la voluntad de conseguir los 2/3 para la oposición en el Senado y acusar constitucionalmente al presidente y destituirlo, siguiendo los mecanismos previstos en la Constitución a este efecto.
Muy importante era el papel de las Fuerzas Armadas en ese momento, en esas elecciones. La concepción de Allende era una concepción absolutamente, digamos, integrada en lo que es la historia constitucional de las Fuerzas Armadas de Chile, al menos desde la Constitución de 1828. Desde entonces, de una forma continuada, la República Chilena ha considerado que la Fuerza Armada tiene que estar subordinada a la soberanía popular, que se ejercitaba institucionalmente a través de que el hecho de que no se podía llegar a ser coronel, comandante de un cuerpo armado sin tener el acuerdo previo de la Comisión de Defensa del Senado, es decir, una de las ramas representativas de la soberanía popular. Y no se podía llegar a ser general sin tener la confianza del jefe del Estado, a su vez elegido directamente por los ciudadanos. Puestos de coroneles y de generales que podían ser destituidos en cualquier momento discrecionalmente por el jefe del Estado en la medida que le respondían en cargos de confianza. Esta subordinación que digo está en las constituciones chilenas del año 28, está presente en la Constitución chilena del año 25, que es la que está vigente en aquel momento, y esa concepción de la Fuerza Armada está integrada con la idea de que las Fuerzas Armadas son el respaldo y el apoyo militar al ejercicio de la soberanía popular a través de las instituciones democráticas que se han dado. Y esa misión es la que le confía al presidente Allende, al general Prats y a un general de la Fuerza Aérea y a otro de la Fuerza de la Marina, para después del intento de huelga insurreccional de octubre del año 72, garantizar que los ciudadanos chilenos pudieran libremente ejercitar su voto y optar por las opciones que les ofrecía el gobierno y la oposición. El resultado fue decepcionante para lo que buscaba la derecha, que era acabar con el gobierno de Allende a través de la acusación constitucional, como he dicho antes. Y es muy importante esa decepción. En nuestro análisis, lo comentaba con el presidente, el fracaso de ese intento por la vía política de derrocar al gobierno, a mí me hacía pensar en las elecciones en España de febrero del año 36. Y decíamos y contemplábamos que era después de que el Frente Popular ganara esas elecciones que los sectores antidemocráticos que no creían en el sufragio universal empezaron a maquinar la salida armada y militar que 6 meses después supuso la insurrección que acabó con las libertades republicanas en España después de una larga resistencia de los españoles durante 3 años haciendo frente a esa insurrección antidemocrática, lamentablemente con la tragedia de una guerra civil. 5 o 6 meses era el plazo que nosotros considerábamos que podía tener la derecha para ir a una intentona militar antidemocrática. Y efectivamente ese plazo está presente en los análisis del gobierno desde entonces. De ahí que inmediatamente después de las elecciones el posicionamiento del presidente Allende es coherente con lo que ha sido siempre su posición, el buscar un acuerdo de los chilenos sobre bases democráticas y compatible con lo que era la dinámica de desarrollo de la economía social, de democracia económica, social y política, que era el punto, digamos, diamantino, la estructura diamantina de su pensamiento y de su acción. De ahí que el cambio de mayoría en la dirección del Partido Demócrata Cristiano, que tiene lugar en la primera mitad de mayo, marca definitivamente el final de la secuencia histórica que empezó en octubre del año 70, momento en el cual septiembre del año 70, 4 de septiembre, primera mayoría en las elecciones presidenciales para Salvador Allende, segunda para Alessandri. Hay un debate interno en la democracia cristiana en la que se discute si el Congreso Pleno, que tenía que decidir entre las dos primeras mayorías, se le votaba, como era constante desde el año 25 a la primera mayoría,
o a la segunda. Hay un debate interno en que determinados nombres de la democracia cristiana muy simbólicos, como son Patricio Aylwin y Eduardo Frei, están a favor de votar a Alessandri en el Congreso Pleno. La mayoría de la democracia cristiana en ese momento, con capacidad de decisión, decide continuar votando por la primera mayoría y además, como lo explicó muy bien el candidato presidencial en aquel momento, Radomiro Tomic, porque entendía que era más compatible el programa de la Unidad Popular con los ideales y los objetivos de su propia candidatura. Y en ese debate interno quedó en minoría, por consiguiente, lo que yo llamo siempre en mis escritos el sector Aylwin-Frei. Pero hay un punto muy importante en ese debate interno de la democracia cristiana en septiembre-octubre del año 70, y es el de nuevo, el de las Fuerzas Armadas. La democracia cristiana dijo que estaba dispuesta, después de quedar en minoría el sector Aylwin y Frei, estaba dispuesta, el acuerdo interno de la democracia cristiana fue votaremos la primera candidatura, pero a cambio de lo que se denominó entonces las garantías constitucionales, que el Allende se comprometería a respetar una serie de derechos y de libertades de rango constitucional. Allende dijo que por supuesto que sí, pues que las compartía. Para él no era ningún problema dar garantías de algo que él entendía que era su propia convicción y su propia voluntad como gobernante. Pero un punto nada más, Allende dijo: estoy dispuesto a renunciar a ser presidente, no admito ser presidente si esa condición ustedes la ponen como requisito sine qua non para votarme en el Congreso Pleno. ¿Cuál era la condición en la que Allende se plantó y dijo que no aceptaba ser presidente bajo esa condición? La que le impuso el sector, en la que le proponía la democracia cristiana a iniciativa del sector Aylwin y Frei, y era de que perdía el control de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que quedaban fuera de la capacidad de nombramiento y sobre todo de remoción de sus funciones del jefe del Estado. Allende dijo: ningún presidente de Chile digno de ese nombre puede aceptar esa condición, ningún presidente de Chile ha dejado de tener esa facultad, y yo no seré presidente de Chile si tengo que pasar por ese acondicionamiento. Pues bien, digo yo que ese equilibrio interno de la democracia cristiana se rompe en la primera mitad de mayo del 73, y por primera vez desde el 73 queda abierto el camino al sector que quiso, conseguir que el mando de las Fuerzas Armadas quedara fuera del control de los órganos representativos de la soberanía popular democráticamente expresada. Y ese fue el mensaje que, en otras palabras, me hizo llegar el senador demócrata cristiano Tomás Reyes, a través de un amigo común, Iván Auger, que era entonces secretario de una comisión del Senado, diciéndome que han sido lo que se está intentando hacer por parte de la nueva dirección son cosas extraordinariamente graves y peligrosas para el país, y les gustaría abrir una vía de comunicación informal con el presidente de la República, precisamente en relación con lo que estaban viendo, que hacia dónde se dirigía la nueva dirección del Partido Demócrata Cristiano. Yo comuniqué al presidente Allende esta iniciativa del sector con el cual se alineaba Tomás Reyes, que era el de la directiva anterior, el de Fuente Alba, el presidente anterior a Aylwin, elegido en mayo del 73, o el presidente ¿cómo le llamaba Allende? El vasco, el anterior a Fuente Alba, y antes Benjamín Prado en el año 70, ¿no? Pero Allende me contestó que no podía aceptar abrir esa vía informal de comunicación, porque el Partido Socialista se iba a enterar de una forma u otra, e iba a protestar enérgicamente y armar un escándalo, de forma que no se abrió esa vía, pero en cierto modo era innecesaria, porque la voluntad de Allende era llegar a un acuerdo con la directiva elegida por los demócratas cristianos, y siempre respetó a esa directiva hasta el último momento. Ya me referiré a ello después, la noche del 10 al 11 de septiembre, lo que se habló allí en relación con la directiva de la democracia cristiana. De modo que
ese debate interno y esa resolución de mayo del 73 marca, como digo, el final del equilibrio político que permitió, institucionalmente hablando, el comienzo del gobierno de Allende a través del voto en el Congreso del año 70, el Congreso pleno. La dinámica golpista se inició de una forma absolutamente contundente y radical, no en el año 73, sino inmediatamente después de las elecciones de septiembre del año 70. Hay que entender lo que pasó en el año 70 para comprender lo que ha pasado en el año 73. El año 70, en el informe Henschel, que es la primera vez que la CIA reconoce en toda su historia una actuación de desestabilización formalmente ante el Congreso de Estados Unidos, financió y dirigió de una forma extraordinariamente entregada un golpe de Estado en Chile. Y alineó detrás de ese golpe de Estado a un sector de la democracia cristiana. En sus memorias, Carlos Prats menciona la visita de un señor que hace una descripción física de su personaje, del personaje que a un amigo poeta chileno, Armando Uribe, dice, cada vez que lo hablo con él me dice, no puede ser sino Aylwin, en que le está vendiendo lo que llama lo que llama en sus memorias Prats la fórmula mágica, la fórmula magistral para resolver el problema, que era una intervención militar, ¿no? Prats era el jefe del Estado Mayor del Ejército en ese momento. En el golpe estaba embarcado el general jefe de la guarnición del Ejército de Tierra de Santiago, al que sobornaron con decenas de miles de dólares. Estaba embarcado el comandante en jefe de la Marina y otros almirantes, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea y otros generales de la Fuerza Aérea, y el director general de Carabineros. Tenía el apoyo de la derecha del Partido Nacional, tenía el dejar hacer de Frey y tenía evidentemente el dejar hacer también del ala que está próxima a Frey en la democracia cristiana. ¿Por qué fracasa el golpe en octubre del año 70? No hay ningún misterio, y el presidente lo dijo en su mensaje público primero, que el discurso del 4 de noviembre en el Estadio Nacional de toma de posesión. El jefe del ejército, el comandante en jefe del ejército, no aceptó plegarse al golpe. Le supuso su vida, pero no se plegó. Y junto a él había otros generales. Por eso fracasa el golpe, y punto. No hay más. Y desde entonces ha habido en Chile sucesivos intentos de golpe. Lo hubo en marzo del año 72, que fue descubierto por los servicios de información del ejército y sofocado dentro del ejército. Lo hubo en octubre del 72, que fue igualmente descubierto con la colaboración de los servicios de información del ejército y de la policía civil, que supuso llamar a retiro a las personas, a los generales que aparecían más claramente involucrados en el golpe intentado en octubre del 72, el general Iriart del Ejército de Tierra y el general Canales también del Ejército de Tierra. Y la intentona de junio del 73 está dentro de esa secuencia, que es sofocada igualmente desde dentro del propio ejército. Son conocidas las imágenes de Prats rindiendo a uno de los blindados que había estado disparando o asediando la moneda. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a esa secuencia golpista que, digo, tiene sus raíces en las circunstancias que sintetizó antes del año 70? Militarmente es una línea de defensa, podríamos decir, de defensa de la institucionalidad republicana y democrática y del ejército en la función que he descrito antes, propia de un ejército republicano como era el de Chile. La conspiración estaba en marcha,
las cabezas iban surgiendo, iban siendo pasadas a retiro en la medida que eran descubiertas. Estaba en una secuencia, digamos, de una línea estratégica más bien táctica de contragolpe. Quien marcaba en cierto modo la línea política militar era el general Prats, en su condición no solamente de comandante en jefe del ejército, que obviamente tiene sus propias exclusivas responsabilidades, sino que además tenía la confianza del presidente de la República y en cierto modo era pues, el asesor militar del presidente en sus funciones privativas de presidente. Y esa era el contragolpe. Es decir, hay golpes que se están intentando, son sediciones, nosotros tenemos que ir al contragolpe. Cuando digo nosotros, se refiere a la institucionalidad militar, al gobierno. Buscando de esa forma contribuir al mantenimiento de la disciplina interna de las Fuerzas Armadas, que era considerada como requisito indispensable para evitar que el país fuera llevado a un enfrentamiento, que es una de las obsesiones de Allende, evitar justamente que el país sea sumergido en las destrucciones propias de ese tipo de enfrentamientos. Después del fracaso de la intentona del 29 de junio, que está articulada con la de Uruguay, unos 2 días antes, el golpe de militar contra Bordaberry, que Bordaberry mantiene la presidencia de la República, pero rodeado de un gabinete militar en que se convierte en un simple títere hasta que definitivamente lo desplazan de ese cargo. Y bueno, en julio todavía se detecta que la conspiración sigue en marcha. El general Estuardo de la Fuerza Aérea y otro general de esta arma es pasado a retiro. Igualmente el número 2 de carabineros, el general Viveros, que había tenido una actitud más que vacilante el 29 de junio. El gobierno, por consiguiente, el presidente de la República está ejerciendo sus facultades presidenciales para mantener la disciplina interna del ejército. Observen esto. El jefe del Estado es el jefe político de las Fuerzas Armadas y, por consiguiente, la Constitución, desde al menos 1828, le confiere esa facultad exclusiva. Es fundamental, no es concebible un sistema republicano democrático con un jefe de Estado privado de esas facultades. De hecho, no lo hay en el mundo entero, tampoco hoy en Chile. El artículo 154 o 145 de la Constitución, tal como está redactado hoy en día, es una capitis diminutio absoluta del jefe del Estado de Chile respecto de las estructuras militares. Ni el Parlamento, ni el Congreso, ni el jefe del Estado tienen la menor intervención en la promoción interna hasta el mando de las unidades militares de los regimientos de Chile. No tiene ninguna intervención ni capacidad en relación con la decisión de nombrar a los jefes máximos de las Fuerzas Armadas. Tiene que escoger entre quinas que le son previamente preparadas. No puede destituir a comandantes en jefe si no es previo informe a 2 órganos políticos deliberantes como son el Congreso y la Cámara de Diputados y el Senado. Órganos políticos de discusión y que por consiguiente ese informe del presidente puede ser perfectamente sometido a críticas, inclusive quedar en minoría. ¿Qué jefe de Estado puede destituir a un jefe de Estado llevando un debate político al Congreso? Nada, eso es absolutamente inviable, es una vía muerta, es una subordinación del jefe del Estado a una estructura militar incompatible con las raíces republicanas del Estado de Chile. Esa no era la realidad hasta el año 70, hasta 11 de septiembre del 73. Pero hay que entender esa realidad constitucional, política e histórica para comprender por qué el presidente estaba actuando de esa manera. El desarrollo de la democracia política y de sus componentes sociales y económicas había llevado a una integración progresiva en las estructuras del Estado de los sectores populares que hasta aquel momento habían estado más marginados, cuando no excluidos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Pero la democracia participativa era una realidad en desarrollo en las empresas, en los asentamientos campesinos, en las cooperativas agrarias, en los centros educativos y también lo que se denominó los cordones industriales.
A veces se planteaba la cuestión de estas movilizaciones en los cordones industriales, por ejemplo, qué sentido y qué orientación podían tener. La preocupación del presidente era precisamente responder a eso, dar una dirección, una estructura y sentido a la espontánea voluntad de organización y de defensa de las conquistas sociales y económicas, puesto que no hay que olvidar que el desarrollo de los cordones industriales está directamente vinculado al sentimiento y sensación de amenaza por parte de los sectores que no creen en la democracia y que estaban preparando la dictadura en la forma que después se conoció. Mientras que, en contraste con esta voluntad de dar dirección estructural y orientación al movimiento llamado entonces del poder popular, que Allende siempre quiso evitar, y de cierto modo lo logró, que se fuera concebido como el doble poder, un poder fuera del sistema político, contrario al sistema político, y que en un momento dado sustituiría al sistema político democrático institucional. El doble poder propio de una dinámica insurreccional perfectamente conocida históricamente en las experiencias de la Revolución Rusa y de otras revoluciones. El doble poder no podía tener, según con la concepción de Allende, ninguna posibilidad de desarrollo compatible con lo que era el programa de gobierno de la Unidad Popular y su voluntad como jefe de Estado. De ahí que tuviera una intervención directísima, el presidente Allende en el mes de marzo del 73 para aislar dentro de la Unidad Popular al sector llamado entonces Garretón a Quevedo del MAPU, que estaba precisamente impulsando una línea de doble poder y de enfrentamiento como camino absolutamente necesario e indispensable. Esa línea encontró siempre en Allende una barrera infranqueable. En las circunstancias en que el país se encontraba, por consiguiente, tras 3 años de aplicación de lo que William Colby denominó el plan de desestabilización más vasto que el gobierno norteamericano había practicado jamás respecto de otro país, ¿qué opciones tenía e intentó impulsar el presidente Allende? Pues de nuevo tengo que decir que son las mismas que habían sido sus opciones durante toda su vida. No hay ningún tipo de cambio al respecto. Por supuesto, se trataba de defender el gobierno, pero defender el gobierno era defender el sistema democrático y el sistema institucional en todas sus componentes, las representativas, las administrativas, las coercitivas. De modo que la fusión entre ese proyecto y esa vocación y ese mandato, porque era finalmente el mandato constitucional y legal que tenía el presidente y las instituciones, es tan extraordinario que se funden. Y la destrucción física de Allende es la destrucción física de las instituciones republicanas. El día que acaban con Allende, acaban con ellas. Hasta hoy. Es un momento, el mes de agosto, en el que, por ejemplo, ya que estamos hablando en una universidad, desde una universidad de Madrid vinculada a la Compañía de Jesús y en una universidad en Chile igualmente vinculada, pues, pasó en la tercera semana de agosto por Santiago el general de la Compañía de Jesús, el padre Arrupe, que se entrevistó con el presidente Allende. Y al llegar a México hizo unas declaraciones que están publicadas por un cable de la agencia EFE, 25 de agosto, la encontraba en el ABC de Sevilla. Yo sabía que Arrupe se había reunido con Allende, pero no tenía la constancia de lo que había declarado después. Lo encontré fácilmente. Voy a decir, muy brevemente y en síntesis, decía el general de los jesuitas que había visitado recientemente Chile y declaró, comillas, Chile vive una situación realmente difícil y tanto el presidente Allende, con quien me he entrevistado, como el pueblo están tratando de superar esos factores. Efectivamente,
Yo no estuve presente en esa conversación, pero con estas palabras del padre Arrupe entiendo perfectamente de qué se habló en esa reunión. Y que coincidía también con la opinión de otro distinguido jesuita, el padre Larraín, director de la revista Mensaje, que a través de un amigo común me invitó a almorzar precisamente en la tercera semana de agosto. Yo no conocía al padre Larraín. ¿Y cuál era el sentido de ese almuerzo? ¿Por qué quería conocerme, a hablar conmigo? El mensaje que yo entendí que quería trasladarme era que acababa de regresar de Europa en avión, claro está, Patricio Rojas, con un mensaje muy claro a la democracia cristiana chilena: ningún acuerdo con Allende, golpe militar. Yo trasladé el mensaje, obviamente, al destinatario. De manera que lo que estaba pasando era sabido, se tomaban las medidas que se podían tomar. Un momento decisivo al respecto es el día 21 de agosto. Hay una manifestación de mujeres en la casa, ante la casa del comandante en jefe del ejército, general Prats. De nuevo, el ejército está cumpliendo, según instrucciones del presidente, la función que él le asigna, de acuerdo con sus competencias, de hacer respetar las sobrevivencia de las instituciones democráticas frente a la dinámica de sedición y de subversión que se estaba desarrollando. Y el Servicio de Inteligencia Militar detecta en esa manifestación a las esposas de 6 generales. Inmediatamente esa información llega al presidente, que se reúne esa noche con 7 u 8 generales en su casa para cenar, para cambiar impresiones sobre lo que significaba esos insultos de las señoras de los generales, pues qué nombres, hombres muy conocidos después en el prontuario criminal de Chile, ¿no? El general Bonilla, el general Arellano Stark, el general Baeza, el general, bueno, otros. Y a medianoche convocó, después de la cena con los generales, convocó a los jefes de los partidos de la Unidad Popular y a los 2 dirigentes máximos de la Central Única de Trabajadores. Uno de ellos, Rojas, que creo que está ahí le saludo, le envío un cordial saludo, vicepresidente de la CUT. Porque Allende les dice, hay un golpe militar en desarrollo y tenemos que atajarlo. Es decir, la misma reflexión que hizo el día que atentaron contra el general Schneider. Me tengo que volver atrás, a octubre del año 70. Allende no hablaba con Frei desde el año 64. Él era presidente del Senado y Frei era presidente de la República, pero no le hablaba por lo que entendía que había sido su comportamiento de la campaña electoral, aceptando la campaña del terror en contra de su persona. Pero en cuanto se produjo el atentado contra Schneider, Allende se precipitó al despacho del presidente Frei y le dijo: tú, en tono muy, muy golpeado, tú eres el presidente de Chile, aquí hay un golpe en marcha y tú tienes que atajarlo, esa es tu obligación. Así se dirigió esa mañana, a mediodía, Allende al presidente Frei. Y esa fue su actitud en cuanto vio que estaba la última manifestación de esa secuencia de dinámica golpista en el día 21 de agosto. Y la reunión terminó diciendo: acaba de entrar el comandante en jefe del ejército y el general inspector del ejército, el general Urbina, y el general Pinochet, que era jefe de Estado Mayor del ejército. Prats estaba en la cama, estaba enfermo, pero todavía era comandante en jefe. Y vamos a sostener una reunión con los dirigentes de la CUT para organizar mañana el retiro de los 6 generales cuyas mujeres han insultado al comandante en jefe. De la reunión yo salí
de Tomás Moro, donde se celebraba esa reunión, pues creo que pasada la 1:30 de la noche, convencido de que al día siguiente iban a pasar a retiro a esos generales. No fue así. Quizás el compañero Rojas podría explicar la conversación cómo se desarrolló entre los dos generales y los dirigentes de la JCUT en presencia del presidente. Y se siguió otro camino, lamentablemente marcado por el hundimiento psicológico del general Prats en las horas subsiguientes, en que en la misma tarde del 22 pidió a los generales cuyas mujeres le habían insultado que desautorizaran esos agravios al comandante en jefe, y esos 6 generales se negaron. Y en ese momento se hundió el general Prats y presentó su dimisión. Y ahí ella es digamos, un momento culminante del asedio del golpismo contra la Fuerza Armada como fuerza subordinada a la soberanía nacional, soberanía popular. Lo que ocurrió después es conocido. El presidente exigió la retirada de esos generales, de 6. Pinochet decía, bueno, presidente, yo estoy visitando las unidades, si los pasamos a retiro así en seco, pues podemos provocar una situación que no deseamos, siempre evitando, evidentemente, el enfrentamiento entre los chilenos. Es un factor recurrente. En la noche posterior al golpe frustrado del 29 de junio del 73, planteé al presidente la necesidad de darse cuenta de que la línea de mando estaba quebrada por parte de oficiales que estaban sublevando contra la jerarquía militar y que había que tomar medidas al respecto. Y estaba en su despacho, descolgó el teléfono como para que no fuera escuchada su respuesta, y no me la dio verbalmente, sino que tomó un lápiz y un papel y me indicó las guarniciones donde pensaba que en las próximas horas podía haber levantamientos. Y me mencionó Concepción, Valdivia, 4 guarniciones más del sur de Chile. Esa era la situación. Entonces, la voluntad de evitar el enfrentamiento, buscando por otras vías el mantenimiento de la disciplina interna del ejército, es lo que permitió, de nuevo, con el mismo argumento, a Pinochet ganar tiempo hasta el 11 de septiembre. ¿Qué opciones políticas, aparte de del pase a retiro de los oficiales que aparecían implicados en la conspiración, estaba manejando el presidente? Pues de nuevo, las mismas que toda su vida. Es decir, que fueran los chilenos los que democráticamente escogieran el camino que querían seguir. Y todas las opciones políticas democráticas estaban abiertas. En primer lugar, la necesidad de adecuar las instituciones del Estado a la nueva realidad social y económica que se había creado a partir de la profundización de la democracia social y económica. Esto significaba someter a referéndum, plebiscito, un proyecto de constitución. Proyecto para el cual el presidente ya estaba equipado. Desde el año 1972 había nombrado una comisión integrada por distinguidas personalidades de cada uno de los partidos de la Unidad Popular, presidida por el ministro de Justicia, el radical Jorge Tapia en aquel momento. Yo representaba en esa comisión al presidente. Por la izquierda cristiana estaba Luis Mayra. Y el resultado de ese proyecto de constitución le fue entregado, que fue aprobado por el presidente y hecho público en un discurso en el 5 de septiembre del año 72 en el Estadio Chile, donde explica los fundamentos y la filosofía de ese proyecto de constitución absolutamente compatibles y desarrollo de la historia republicana del país, solamente que con el movimiento popular dentro del Estado y desarrollándolo al máximo posible en ese momento. Esa salida política estaba preparada al presidente para llevarla adelante. También tenía estudiado y lo tenía abierto la posibilidad de dimitir,
desde el mes de julio, era un gobernante sensible al estado de opinión, y había pedido a Gonzalo Marner y a Buscovich y a mí que analizáramos los pros y los contras de presentar su dimisión a la presidencia de la República. Y había también una tercera opción, que es la que hablaron con el Partido Comunista el domingo por la mañana, el domingo 9 de septiembre, que era la de convocar una asamblea constituyente que, en paralelo con el desarrollo de las actividades legislativas del Congreso en aquel momento en funciones, elegido en marzo del 73, pero que desarrollara en esa asamblea elegida para la nueva Constitución el debate para el cual ya se disponía de un proyecto elaborado desde el año 72. Y entre las opciones que en la carta que recoge esa conversación, que llegó a La Moneda firmada por Luis Corbalán hacia las 2 de la tarde del día lunes 11, estaba igualmente la reducción del mandato presidencial a 4 años, lo que abría la vía a una dimisión del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales en el país, para lo cual también Allende estaba preparado. Y les puedo decir cuál es el nombre, la persona que él pensaba que podía reunir a los chilenos en torno de una candidatura y para someterla al voto universal. Era Carlos Prats. De esa forma podemos entonces mostrar hasta qué punto se están chocando en esos 3 años las 2 opciones principales, la del mantenimiento y desarrollo de la democracia representativa a través del ejercicio del sufragio universal, entendiendo que la democracia no solamente es la expresión del voto, sino una vida cotidiana en los centros de trabajo o en los centros de enseñanza o en todas partes, la participación, que era una realidad en desarrollo en el país. Y por otro, los sectores que no creían en el sufragio universal, que lo utilizaban en la medida que les fuera útil y provechoso, pero que buscaban la manera de acabar con él de una forma u otra. Para terminar, no sé si me he extralimitado en el tiempo. No, bueno, todavía es posible tener la oportunidad de hablar con ustedes. En mi opinión, por consiguiente, yo he procurado de reflejar lo que pensaba Allende, por qué lo hacía y cómo lo hacía, de una forma necesariamente muy sintética y muy apretada. Pero, naturalmente, la dimensión crítica, alguien puede decir, bueno, pero algunas cosas no funcionaron como debían. Desde luego que no. Y yo soy el primero que las he criticado en mis escritos públicamente, pero no, a mí no se me ha invitado hoy a hacer una exposición crítica, sino a hablar de cómo veía y cómo enfrentaba a la persona de Allende esa coyuntura, que es lo que he intentado hacer. Pero en 2 palabras para terminar, indicaré que estos desarrollos de la democracia representativa, de la democracia como concepción también económica y social, de una institucionalidad que responde a la soberanía popular, creo que simplemente fueron interrumpidos brutalmente en la historia de Chile y que en algún momento, con alguna secuencia, que el futuro no está escrito y es impredecible, pero luego retomará, porque son valores que son absolutamente indestructibles. Podrán ser indudablemente aplastados por dictaduras y por tiranías y por despotismos, pero vuelven a florecer, porque es la parte más positiva del ser humano. Bueno, muchas gracias, Joan Garcés, por esta presentación y por haber aceptado de alguna manera ciertos tópicos que propusimos para ser abordados en su intervención
y que yo creo que iluminan aspectos que, si bien son conocidos de lo ocurrido en esos meses, la visión desde la particular posición que ocupaba Garcés en esos años y su cercanía al presidente Allende nos pueden entregar elementos de debate y discusión, a nuestro juicio, muy valiosos. No lo hice al comienzo, pero quiero hacerlo ahora, agradecer a la Universidad de Comillas, ¿ya?, porque es nuestra contraparte desde el punto de vista técnico y nos ha acogido en esta videoconferencia en Madrid, y es el lugar donde Joan Garcés está en este momento. Bueno, tenemos un tiempo por delante que no es demasiado, pasa muy rápido, unos 30 minutos. Está la posibilidad de que ustedes, el público, hagan llegar preguntas por escrito. Lamentablemente no tenemos condiciones para hacerlas verbalmente, por lo tanto los invito a formularlas y nosotros intentaremos junto con Julio procesarlas en la medida de lo posible. Bueno, pero ahora tenemos la posibilidad de escuchar un comentario, preguntas, reacciones de parte de nuestro invitado nacional, Julio Pinto Vallejo. No escucho. Está ahí. Ahora, a ver. A ver. ¿Ahora? No. Ahora sí. 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 Sí, escucho, sí. Sí, escucho. Voy a apagar este por si acaso. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, estaba agradeciendo a la Universidad, Alberto Hurtado, por la invitación, en particular a su vicerrector académico y amigo de largos años, Pedro Viglos, a propósito del comentario con el cual me presentó él. Y bueno, agradecer el privilegio de poder dialogar, aunque sea a distancia, con un protagonista de los hechos de la Unidad Popular como lo fue Joan Garcés. Más que un comentario, he preferido hacer preguntas surgidas de la presentación suya, que no necesariamente reflejan mi propia posición respecto de los temas y que tampoco necesariamente son consistentes entre sí, pero que me parece que permiten profundizar en algunos de los dilemas que se le presentaron al presidente Allende y a la Unidad Popular durante sus últimos meses de vida, y que han seguido intrigando hasta un grado de angustia a quienes hemos seguido intentando comprender qué fue lo que pasó en esos meses y en esos años y ponernos en la posibilidad de que el desenlace hubiese sido distinto del que fue. En esa perspectiva, entonces, quiero plantear seis preguntas. La primera tiene que ver con la frase con la cual usted comenzó su presentación. El Allende del año 73 era el mismo de siempre. Usted lo presentó de una manera positiva, es decir, es la misma persona que se mantuvo consecuente e incólume en sus convicciones de principio a fin. Pero la pregunta que yo me hago al escuchar esa frase es si seguir siendo el mismo de siempre, en circunstancias absolutamente extraordinarias, sin precedentes, era necesariamente una fortaleza. Y si tal vez las circunstancias requerían que Allende hubiese sido distinto al que había sido durante sus 60 años anteriores de vida política, tal vez no tanto, 40 años anteriores de vida política. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el tema de las armas, de lo militar. La imagen que ha quedado de la postura de Allende frente a ese tema, ese delicado tema en política, fue la de una, llamémosle, negativa, algunos incluso se atreverían a calificarla de intransigencia, frente a la alternativa del recurso a la fuerza armada. Eso incluso en momentos en que, como usted mismo lo recordaba,
la correlación de fuerzas al interior de la superioridad de las Fuerzas Armadas se le hacía cada vez más adversa, y donde, pese a que él conservaba la facultad de remover y nombrar a los comandantes en jefe, el sentir y el posicionamiento del resto de la oficialidad superior era un factor político que no se podía ignorar. Allende siempre habló mucho de su confianza en el institucionalismo de las Fuerzas Armadas chilenas. Pero él era un político inteligente, experimentado y avesado, y sabía, me imagino, que durante toda su vida activa, las Fuerzas Armadas una y otra vez conspiraron en Chile. Sin éxito durante esos años, por lo menos a partir del año 1932. Pero no era inusual, no era absolutamente inaudito que la superioridad militar conspirara en contra del orden institucional, y entonces cabía esperar con mucha mayor razón que lo hiciera en circunstancias tan extremas como las del año 73 o 72. ¿Por qué entonces seguirse negando a contemplar la posibilidad de un recurso a ese factor en circunstancias que, como usted mismo lo recordó, para otros países él parece no haber tenido mayores objeciones éticas en hacer uso de ese recurso? Usted recordaba el llamado que hace al MIR para que interviniera en el golpe que terminó destituyendo a Juan José Torres en Bolivia, y que por lo tanto veía como aceptable para otro país algo que en el caso chileno a él se le hacía absolutamente inadmisible. Y que finalmente, cuando se produjo el golpe en Chile, él también rompió en lo personal, porque él decidió ir a la moneda a resistir con las armas en la mano ese golpe. Entonces, veo una suerte de ambivalencia en la actitud de Allende frente al tema de lo militar o de lo armado. Tercera pregunta, que se deriva de la segunda. Tanto por la imagen que uno tiene de la actuación política de Allende, como por lo que usted nos ha recordado ahora, vemos en él lo que se podría denominar una fijación institucionalista. Y la palabra fijación es un poco fuerte, pero lo uso deliberadamente a modo de provocación. O sea, Allende siempre por lo menos en estos momentos claves de su actuación política, se la jugó por la institucionalidad vigente. Eso en el caso de las Fuerzas Armadas es evidente, pero ahora usted ha agregado un segundo dato que yo desconocía, y es que cuando se produce el viraje en la democracia cristiana y asume la conducción del partido una directiva que estaba en una postura de posición intransigente a Allende, y se le ofrece la posibilidad de contar con el apoyo del sector más progresista de la democracia cristiana, él se niega radicalmente. Entonces, el respeto a las instituciones se mantenía incluso cuando se convertía en un peligro o una amenaza inminente para la continuidad del proyecto que él mismo estaba tratando de implementar en el país. Vuelvo a preguntarme si un político avesado, que si estaba en la presidencia con el objeto de iniciar una transición de Chile hacia el socialismo, podía mantenerse tan apegado a ese respeto institucional al extremo de comprometer la viabilidad y el futuro del proyecto que él mismo se había encargado de encabezar. La cuarta pregunta tiene que ver con la postura que él, según usted nos lo ha refrendado ahora, adoptó frente a las expresiones de poder popular. Y usted nos ha dicho directamente que Allende siempre se negó taxativamente a aceptar o siquiera a contemplar la posibilidad de un doble poder. Por lo tanto, frente a las expresiones de ese posible doble poder que empiezan a manifestarse cada vez más abiertamente desde fines del 72 y durante el 73, la postura de él es mucho menos flexible que la que sostuvo frente a instituciones o directivas institucionales que eran abiertamente enemigas de él y de su proyecto. Entonces se me plantea el dilema de que el presidente Allende era más respetuoso
de las instituciones enemigas que de las bases sociales amigas o partidarias. Y que puesto a elegir, y estoy para efectos de la discusión extremando obviamente el análisis, al momento de elegir hacia cuál de los dos lados se iba a inclinar, aparentemente, lo que usted está diciendo, se estaría inclinando por el lado que menos le convenía desde el punto de vista de su proyecto político. Quinta y penúltima pregunta. Y aquí me sitúo en la vereda del frente, respecto de la lógica que venía desarrollando antes, a propósito de que no necesariamente las preguntas son consistentes entre sí. Uno de los valores que usted reconoce como intransables y admirables en Allende fue su fe absoluta en la voluntad popular expresada a través del sufragio. Y eso lo habría demostrado él incluso a costa de su vida, lo que ciertamente no es poco. Sin embargo, se le ha criticado a Allende, desde, por cierto, la oposición a su proyecto, que él pretendió llevar a cabo una transformación radical de la sociedad chilena, sin haber contado nunca, salvo tal vez en las elecciones municipales de comienzos del 71, con una mayoría electoral. Desde luego no llegó a la presidencia con una mayoría absoluta, y en las elecciones parlamentarias de marzo del 73 que usted ha recordado, si bien obtuvo una votación muy superior a la que muchos esperaban en ese momento, fue una votación que alcanzó al poco menos del 44% del electorado. Entonces la pregunta es, si uno tiene esa fe radical en el sufragio como instrumento de legitimación de cambios, ¿cómo se propone hacer un cambio absoluto y estructural de la sociedad chilena con una minoría electoral? Y eso me lleva a la sexta y última pregunta. No sé, muy bien. El recurso a la constituyente, que es un tema que está muy vigente en el debate político actual en Chile, afortunadamente. Porque como usted bien sabe, en Chile desde 1828, no es un error, que no ha habido una asamblea constituyente. Y por lo tanto, todas las constituciones que ha tenido este Chile, modelo de republicanismo, han sido constituciones que han surgido de ejercicios ciudadanos, por decirlo suavemente, muy poco representativos. Allende pensó en una constituyente e incluso, como usted lo ha recordado, ya desde mediados del 72 venía trabajando, o sus asesores más directos venían trabajando en la elaboración de un proyecto de reforma constitucional. Y en los últimos días de su mandato, una de las opciones que manejó fue la de someter este proyecto, o cualquiera, a una asamblea constituyente, convocar una constituyente. La pregunta que a mí me surge al escuchar eso es, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué una constituyente en la hora 11ª? Cuando ya los dados estaban echados y tenía todas las fuerzas en su contra. ¿Y por qué no en su momento de mayor fortaleza política? ¿Por qué no aprovechar esa coyuntura para instalar un cambio más profundo en la institucionalidad chilena que fuera más favorable a los cambios que él pretendía impulsar, y contando con el aval y la legitimidad de un ejercicio ciudadano que en Chile no se había realizado desde 150 años antes? Y con eso termino mis preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas extraordinariamente importantes y tan incisivas que no creo poder responderlas como merecen. Voy a hacer un esfuerzo y ya de antemano creo que no voy a satisfacer todos los desarrollos que a usted le gustaría posiblemente que hiciera. Empezando por la última, Allende está buscando el referéndum, el plebiscito, desde el año 71. Concretamente en agosto del 72, cuando ya tiene el proyecto de constitución entregado por la comisión que nombró a este efecto, un día yo, comiendo con el cañaveral, terminé la reunión levantando el vaso y brindando por
el referéndum, ¿no? El plebiscito que se iba a convocar. De nuevo lo plantea concretamente en el mes de junio, concretamente muy importante, junio del 73, día 5 de junio del 73. El día siguiente vencía el plazo para que ejercitara el veto presidencial o no lo ejercitara a la promulgación de la reforma constitucional de las llamadas 3 áreas de la propiedad que había aprobado la oposición en el Congreso. Entonces, a medianoche convocó a los jefes de los partidos, tomar una decisión, ya era la víspera, y les dice: aquí hay 3 posibilidades, no hay otra. Una, el acuerdo con la democracia cristiana y promulgar la reforma constitucional de las 3 áreas de la propiedad tal como lo aprobó la Constitución. Lo que significa, pues, el bloqueo de nuestro desarrollo de la línea de gobierno actual, pero en fin, es una opción. La otra opción es la de convocar un plebiscito y que decidan los ciudadanos en las urnas. Ahí está el plebiscito. Tercera opción, en 5 o 6 meses un enfrentamiento. Pero si ustedes optan por la tercera, díganme qué tienen preparado para el supuesto de que les corten las líneas de teléfono. ¿Qué tienen pensado para comunicarse entre ustedes? Era una manera de decirles qué preparación tienen ustedes para la tercera opción. Pues le tengo que decir que de las 3 opciones no hubo acuerdo en ninguna. Por consiguiente, y le podría dar muchos otros ejemplos de cómo esa línea de recurso al plebiscito fue sistemáticamente obstruida y negada, imposibilitada dentro de los partidos de la Unidad Popular, y que era un gobierno de partidos. Allende no era un cesarista, ni un caudillo, ni un líder, digamos, unipersonal. Era un régimen de partidos políticos como lo habían sido los de los gobiernos anteriores. Y si decide llamar a plebiscito el día 11 de septiembre, porque ese día le iba a convocar a convocar al plebiscito, de hecho era el día 10, pero pues se retrasó porque la carta del Partido Comunista llegó tarde, es porque rompe finalmente el bloqueo que tenía y lo rompe por el lado del Partido Comunista, que le acepta el plebiscito. También lo quería el Partido Radical, también lo aceptaba, pero la oposición redonda era la del Partido Socialista y algún otro partido pequeño. De modo que, efectivamente, y ese es uno de los puntos que yo en mis trabajos he comentado ampliamente, era tarde. Era tarde, pero no hubiera sido imposible si no se quiebra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y esto ya me lleva al otro punto, a otro de sus puntos. Mire, la respuesta a sus preguntas yo la podría sintetizar en una cosa que Allende les dijo 1000 veces a los miembros del Comité Político de la Unidad Popular. Yo no he sido elegido presidente para llevar a este país a la guerra civil. 1000 veces se lo dijo. Porque eso significaba que cada vez que le venían con ideas, con proposiciones que estaban en la lógica, que en su desarrollo potencial significaba sumerger a Chile en una situación de guerra civil, su respuesta era esa: jamás. Y el conflicto era abierto. Particularmente, esa reunión del comité político venía, por ejemplo, el nombre del Partido Socialista, normalmente muchas veces Adonis Sepúlveda, que era el vicepresidente del partido, el vicesecretario general del Partido Socialista. Bueno, Allende decía, es que empieza a hablar Sepúlveda y es imposible. Es decir, inmediatamente va en una línea política de desarrollo absolutamente incompatible con lo que es la línea del gobierno, ¿no? Y en un momento dado, a mediados del 73, estamos en el 73, le dice a Altamirano: oye, por favor, ven tú o que venga otro, pero no me envías a Sepúlveda porque es absolutamente imposible que estemos en la misma sintonía de razonamiento. Pero eso me lleva también a responder las otras preguntas en relación con las armas. Mire, tengo que decirle que Allende se definía a sí mismo como un luchador social, y lo era. Y que el país estaba asediado y era objeto de una agresión, de una guerra
Él hablaba de un Vietnam silencioso, de una guerra de agresión financiera, de subversión, de financiamiento de grupos políticos y de huelgas sindicales y de el soborno de militares, el soborno de políticos. Todo eso está hoy súper documentado. Y él, naturalmente, percibía ese ataque y entendía que en algún momento la República, la defensa de la República de Chile podía significar tener que enfrentar una situación de violencia desencadenada por los adversarios de la República de Chile. Y tan convencido estaba que, por ejemplo, la gente no se ha dado cuenta, porque instaló el gobierno del país en Valparaíso en el mes de enero del año 71 y en Arica en el mes de enero del año 72. Por primera vez el gobierno de Chile se instalaba fuera de la capital, fuera de Santiago. Y Allende nos lo decía. El país debe acostumbrarse que quizás en una determinada coyuntura yo esté dirigiendo la defensa de Chile desde fuera de Santiago. Esa era la defensa de la República frente a los adversarios de la República, naturalmente, que actuaban a través de los agentes internos que querían destruir el sistema republicano, representativo y democrático. Pero esto significaba, naturalmente, el jefe de las Fuerzas Armadas defendiendo a la República de Chile, con las Fuerzas Armadas leales. Evidentemente, si había un enfrentamiento es porque algún levantamiento había, que tenía que ser sofocado. Y el 11 de septiembre, él entra en La Moneda dispuesto a sofocar el levantamiento en Valparaíso, el amotinamiento de la Marina, que es la información que él tiene cuando sale, yo estaba con él, de Tomás Moro, camino de La Moneda. Y todavía esa mañana, cuando a las 9 de la mañana de dar el golpe interno en Carabineros y la isla en el alto mando, que fue siempre leal al presidente, y las unidades de Carabineros retiran las tanquetas de protección de La Moneda porque están recibiendo por radio las instrucciones ya de los golpistas, el presidente, 9 de la mañana, le dice a General Sepúlveda, director general de Carabineros, tome usted el control del centro de telecomunicaciones. 9 de la mañana. Media hora después del ultimátum de los comandantes en jefe, 2 de ellos autodesignados, pidiendo su rendición. Y la respuesta del general Sepúlveda es, no tengo hombres suficientes para ir a retomar el centro de telecomunicaciones por radio. Entonces le pregunta, ¿cuántos hombres tienes? En la Dirección General de Carabineros, 50. Pues que entren en La Moneda. Es decir, Allende está combatiendo con lo que tiene. Y lo combatió hasta el final. Pero en su idea es que ese combate hubiera podido empezar antes, pero siempre concibió con las Fuerzas Armadas de la República, con ellas, no frente a ellas. Frente a las armas sin el apoyo de las Fuerzas Armadas de la República, el resultado era, y lo hizo y lo demostró, lo que hizo el 11 de septiembre. Pero llevar al país a una situación de enfrentamiento armado, para él eso era inconcebible desde el punto de vista de su concepción de la realidad de Chile, la realidad más pragmática y más inmediata, aparte de todas las cuestiones de responsabilidad política y de compromiso con su función. El debate estuvo abierto durante los 3 años y muy vivamente en la calle y en los partidos políticos y en la prensa, pero donde no había ningún debate al respecto era en la mente de Allende, siempre muy claro y no significaba eso, por consiguiente, ponerse de lado ni jamás de los que estaban subvirtiendo el orden republicano, sino se trataba de enfrentarlos con las armas de la República. La distribución de armas al margen del mando militar, del mando jurisdiccionalmente y jerárquicamente de las Fuerzas Armadas, era llevar al país a la aventura, una aventura sangrienta. Y eso Allende, desde luego, era el primero que se iba a oponer por su sentido de su responsabilidad. Y lo hacía no solamente en la cuestión ya en las armas, lo más letal, sino que también lo hizo en otros momentos muy importantes de su larga trayectoria política. 4 de septiembre del año 58.
elecciones presidenciales. En el cuenteo que se va dando por la radio va ganando la candidatura de Allende del FRAP, frente a la de Alessandri. Hay un apagón de luz en Santiago y cuando media hora o una hora después se restablece la luz, se da la vuelta. Por 30.000 votos aparece ganando Alessandri. El Partido Socialista, miembro de su candidatura, le dice que denuncie ahí mismo el fraude y que desconozca el resultado electoral de Alessandri. Allende le dice que él está convencido que ha habido fraude, pero no puede demostrarlo y que no va a llamar a desconocer el resultado porque significa llevar al país a la aventura. Esa era la personalidad de Allende. Evidentemente muchos no están de acuerdo, pero era su manera de responder a su idea de Chile. Entonces no es una fijación en el sentido, digamos, freudiano en la institucionalidad, sino entender que la historia de Chile, como la de cualquier otro pueblo, pero estábamos hablando de Chile, en el momento en que él está gobernando, es un punto en una trayectoria que se inicia antes y que va a seguir después. Y en ese punto en el que él se encuentra, es consecuente con lo que él estima que es la parte más positiva de la secuencia temporal anterior y prepara el camino para la continuidad en la secuencia posterior, pero de una forma de desarrollo lógico en los valores que él está defendiendo, los valores de respeto a las personas humanas, de desarrollo de la democracia participativa y de la democracia social y económica. En un contexto internacional en que está dando la prioridad primero a las relaciones con sus vecinos. El primer viaje que hace es a Argentina y establece óptimas relaciones con el presidente argentino, a pesar de que políticamente estaban en posiciones distintas, y ahí se negocia y consigue que Argentina acepte el arbitraje en el diferendo del canal de Beagle. Es uno de los legados de la política exterior de Allende. El comienzo del acuerdo que termina con el diferendo sobre Beagle. Él lo hace lo propio con el Perú. En ningún momento en el gobierno de Allende hubo ninguna preocupación de que en Perú la aproximación del año 79 pudiera significar ningún peligro para Chile. No lo había. El gobierno de Perú y el gobierno de Allende tenían las mejores relaciones de confianza mutua. Bolivia. El gobierno de Juan José Torres era un gobierno constitucional. Había recibido legalmente el mandato. Había una desestabilización que buscaba, naturalmente, lo que provocó una dictadura militar. Allende tenía un compromiso latinoamericano, lo había tenido también con otros países, con Venezuela, por ejemplo. Rómulo Betancourt, exiliado de Venezuela, vivía en casa de Allende en el exilio en Santiago. Lo había tenido frente a la dictadura de Odría en el Perú, en los años lejanos de los años 30, y lo continuaba manteniendo con Bolivia, y naturalmente y no tenía otra posibilidad de ayudar al gobierno legítimo de Bolivia en ese momento. Y ofreció esa oportunidad que a él le sirvió como test de lo que podía esperarse de semejante disociación a la que me he referido antes entre las palabras y los hechos. El recurso a la Fuerza Armada, por consiguiente, tenía ese contexto, la Fuerza Armada de la República, y no otro. Esos son los hechos y a uno le gustará, a otro no, pero ese era Allende. No, muchas gracias. Pasó lo que yo sabía, ¿ya? Que las preguntas las iba a hacer Julio, ¿ya? Y las ha formulado de manera muy sugerente y creo que ha dado esta posibilidad de profundizar en algunos aspectos. Yo me voy a guardar mis 8 preguntas. Y sí quisiera los pocos minutos que nos quedan y aprovechando de la buena voluntad de Joan Garcés, por lo menos son 5, leerlas, las 5 preguntas que ha recibido el público y dejarte en la libertad que contestes aquellas que te parezcan posible de hacerlo en unos 7, 8 o 10 minutos que nos quedan como máximo para terminar esta videoconferencia. La primera, tal vez podría quedar para el final, dice: tengo entendido que usted no ha regresado a Chile desde 1973. ¿Hay algún motivo por el que no haya vuelto desde entonces? Segunda pregunta, que la verdad aquí venían 2, un pack. ¿Cuál es su opinión
sobre la figura del expresidente Elwin. ¿Ya? Esto a partir de una introducción más amplia en donde se citan algunas declaraciones del presidente Elwin respecto a que Allende no habría sido un buen político, en fin, y concluye con esa pregunta. Tercera, en su exposición usted menciona varias veces o en varias ocasiones menciona la posibilidad de un golpe de Estado frustrado. ¿Por qué cree usted que el golpe de septiembre del 73 sí resultó y los anteriores no? Cuarta, ¿cuál es el sentido del lema Revolución Chilena con empanadas y vino tinto? Con sabor a empanadas y vino tinto era, ¿no? Quinta, suponiendo que el equilibrio político interno hubiera sido posible, o dejando al margen ese factor en el análisis, ¿qué problemas externos, además de la intervención de la CIA, vislumbraba el gobierno de la Unidad Popular? Y si los consideraron, ¿recuerda cómo los iban a enfrentar? Si se hubiera logrado el equilibrio interno, supuesto, ante la amenaza externa, más allá de la intervención de la CIA, ¿qué otras amenazas el gobierno percibía y cómo las habrían enfrentado? Y por último, una pregunta que va a ser muy significativa, me imagino, para Joan Garcés, la formula Víctor Pey, que nos acompaña y a quien saludamos y agradecemos su presencia en esta videoconferencia. Dice así: ¿cómo puede usted explicarnos que haya sido posible, por la iniciativa de usted mismo, la detención de Pinochet en Londres y que cuando el juez Garzón intentó investigar los crímenes ocurridos durante el franquismo, fuese éste destituido e inhabilitado para ejercer en el Poder Judicial español durante 17 años? Esas son las preguntas que nos han llegado, las agradecemos sinceramente, no tenemos otro modo de escuchar vuestras preocupaciones, pero dejo en libertad a Joan Garcés, por supuesto, que responderlas todas o algunas de ellas en los minutos que nos quedan. Empezaré por la última de nuevo, diciendo algo que puede interesar a los chilenos en el sentido de cuál es el referente de la transición chilena, como fue el referente del golpe del 73. La insurrección contra la República Española del 36, que he comentado antes, y la transición del 90 a partir del 88-90 está igualmente marcada por la transición española, que tiene un precedente simbólico que voy a comentar muy brevemente. Marzo del año 71. Recién iniciado el gobierno de Allende. Madrid, visita del general Vernon Walters, que está dirigiendo la CIA el año 73. Visita al general Franco, convencerle de que, dada su edad, ceda la jefatura del gobierno a alguien de su confianza y que él retenga vitaliciamente la jefatura de las Fuerzas Armadas. La transición española está marcada por esa directriz que viene desde Estados Unidos, es decir, que las Fuerzas Armadas de España sigan fuera de control de la representación nacional, democrática, de la soberanía popular, y en ese sentido Franco nombra a un general, a una persona para que sea jefe vitalicio de las Fuerzas Armadas, como él lo había sido, solamente que como se apellida Borbón, le pone el manto de rey. Pero hay una designación por el comandante en jefe vitalicio dictador a su sucesión en el mando vitalicio de las Fuerzas Armadas, al margen de la representación nacional. Observen cómo en Chile ha sido ese el modelo. Pinochet prolonga su mandato hasta el año 98, pero ha dejado detrás una estructura militar de mando que no está subordinada al sufragio, a la soberanía popular. Y esa transición española se hace sobre la base de la impunidad absoluta de los crímenes cometidos durante el régimen fascista español, que se prolonga desde el 36, que empieza a instalarse en una parte de España, hasta el año 75, en que muere el dictador. Todavía hoy, la cúspide del Tribunal Supremo Español, la sala del artículo 51, tiene una mayoría de 2/3 de sus miembros que juraron lealtad al dictador y a los principios fundamentales del régimen fascista. En esa continuidad en la estructura política y en sus cargos está la respuesta a la pregunta sobre por qué la impunidad se ha mantenido en España ante hoy. Y yo mismo he sido el abogado de la nieta del último presidente de la República Española, combatiendo precisamente esa impunidad. En Chile el diseño era el mismo, la impunidad absoluta
Si el procedimiento se inició en España en el año 97 y yo fui quien firmó en nombre de la Fundación Española, la presidenta Allende, la primera querella, el año 96, perdón. Y si firmé en el 98 y conseguí la detención de Pinochet en Londres, era porque en Chile los tribunales estaban herméticamente cerrados para conocer esos crímenes. Afortunadamente, desde entonces se han entreabierto cada vez más, de lo cual yo estoy muy satisfecho y muy contento junto con tantos millones de chilenos. Pero hay un paralelismo tanto en el golpe de Estado como después en la transición para tener el voto popular controlado en España, en un sistema electoral especialmente ingeniado para eso, que se llaman listas creadas y cerradas en circunscripciones provinciales, y en Chile ustedes tienen la adaptación local con las listas, con el sistema binominal. ¿Por qué resultó en el 73 el golpe y no en el año 70? Lo dije indirectamente, en el 70 el jefe del ejército no se pliega al golpe. En Chile, en el año 73, mientras el jefe del ejército no se plegó al golpe, no era posible que triunfara el golpe. Amotinamientos los había habido, ya he dicho antes, y hubieran podido haberlos también, pero el golpe no podría triunfar sin el comandante en jefe del ejército. Entonces, la traición del comandante en jefe del ejército es clave para explicar la tragedia que ha vivido Chile desde entonces, y entenderán ustedes porque yo pedí la detención y enjuiciamiento, aunque no fuera por eso, sino por los crímenes contra la humanidad que cometió como consecuencia de esa alta traición. El presidente Aylwin, yo lo he escrito muchas veces y lo he dicho, hay dentro de la democracia cristiana desde el año 70 toda una corriente que quiere cambiar el sistema político, inclusive destruyendo las instituciones democráticas en los hechos, aunque verbalmente digan otra cosa. En el 73 una de las cosas que está en discusión en las elecciones parlamentarias es cambiar el régimen presidencial por el régimen parlamentario, privando si no podían destituir al presidente, privándole de todas las facultades propias de un régimen presidencial. Y esto responde indirectamente a la otra pregunta sobre la mayoría del Parlamento. Chile tiene un régimen parlamentario. Todos los presidentes que ha habido en Chile desde el 25, que es el régimen que está regiendo en Chile en el 70, ninguno de ellos ha tenido mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Frei los tuvo en los 2 primeros años y los perdió en los otros 4 siguientes. Y todos han gobernado hasta el final. Es decir, las facultades que estaba ejerciendo desde la presidencia Allende las había ejercitado dentro de lo que era el marco legal que tenía. Respetó ese marco legal el régimen propiamente dicho, legal. Pues bueno, 5 veces se pronunció el Tribunal Constitucional y 4 fue a favor de lo que estaba, la forma como estaba actuando el gobierno. El resto es propaganda y publicidad. El gobierno quiso respetar el régimen legal y lo respetó hasta el final. Las amenazas externas de Chile. La política exterior de Allende era una política de no reconocimiento de las fronteras ideológicas que le imponían al país, un corsé que le estaba limitando su desarrollo. Fue el suyo el primer gobierno de la América continental, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, que reconoció, por ejemplo, al régimen para la China popular. A pesar de que en ese momento la China popular estaba enfrentada con la Unión Soviética y dentro de su coalición Allende tenía al Partido Comunista, estaba muy próximo a la Unión Soviética. Pues Allende lo reconoció. Y tengo que decir otra cosa, cuando en diciembre del 72 viaja a las Naciones Unidas y también a Rusia en busca de romper el cerco financiero a que estaba sometido el país, estudió muy seriamente que su viaje desde Nueva York de las Naciones Unidas a Moscú siguiera hasta Pekín. Ese era su proyecto inicial, no reconocer la frontera que había en ese momento de conflicto entre los chinos y los soviéticos. De modo que no había ningún enemigo externo de Chile en ese momento, excepto la política de desestabilización y de cambio de régimen, la forma que conocemos por parte de Estados Unidos. No había otro. Y en cuanto a por qué no regresaba a Chile, bueno, espero que en algún momento vaya a regresar, pero por el momento creo que puedo colaborar más con los demócratas chilenos desde fuera que desde dentro.
Agradecemos y agradezco en nombre del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado la colaboración, la participación de Joan Garcés en nuestro seminario, en la certeza de que sus opiniones, sus reflexiones, sus actos de memoria son imprescindibles para una reflexión más profunda sobre ese periodo y recordar que lo estamos haciendo 40 años después. Hay un déficit en esta sociedad en su capacidad de reflexionar y poder discutir abierta, clara y directamente sobre su pasado, que esperamos seguir contribuyendo a que sea superada. Muchas gracias, Joan Garcés, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Y muchas gracias también a Julio Pinto, que le podemos brindar también un aplauso por su participación. ¿Quieres agregar algo más, Joan? No. Simplemente reiterar mi saludo a los presentes y a los ausentes, a los que tengo siempre muy próximos de mí. Nada más, gracias. Chao, gracias.